Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Bendito el nombre del Señor. Hemos hablado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. La secta se caracteriza por tener un hombre como cabeza. Todo grupo humano que se hace llamar religioso, que dice que cree en Cristo, pero tienen cabezas humanas, tienen hombres como papas, como aquellos, como si fuera Dios mismo que hablara, como un sistema piramidal puramente humano, puramente, porque el Señor dijo que el que quiera hacerse grande en el reino de Dios será el servidor de todos, porque los gobernantes de esta tierra se enseñorean de los hombres. No debe ser así entre vosotros, dando plena claridad, plena alusión de que en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías, que la única jerarquía es la cabeza, que es Dios mismo, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces podemos ver claramente que la iglesia es un sistema de servicio, un sistema de amor, no un sistema de imposición, un sistema de jerarquías, un sistema donde dice que la mente superior gobierna la mente inferior. Es totalmente oscuro ese pensamiento, que es lo que gobierna este mundo, dijo el Señor, que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Muy bien. Podemos ver acá que Jesucristo da a entender claramente que la familia de Él son aquellos que creen en Jesucristo, que creen en el Señor, que Dios los ha hecho hijos de Dios. Juan 1.12 dice que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí estaba hablando con la gente que le decía en el versículo 46, dice, mientras aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Uno le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos. Y el Señor los contradice. Le dice, ellos no son mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Mi familia son aquellos que creen, esa es mi familia. Dando plena alusión de que María no era la madre, ni sus hermanos en la carne. El católico cree que María es la madre de Jesucristo, de Dios. Es madre en el sentido que lo parió, no porque le impartió de su humanidad, no que le dio el óvulo a Jesucristo, porque si le hubiera dado el óvulo le hubiera impartido la pecaminosidad, digamos, porque María es de la tierra y Jesucristo es del cielo. Por eso el Señor dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. La familia de Jesucristo es los hijos de Dios, aquellos que han creído en el Señor. Por eso la Iglesia Católica tiene una doctrina torcida y errada, donde la Iglesia se ha transformado en su propio Dios. La Iglesia Católica, la Iglesia y todas sus hijas. Hay muchas iglesias cristianas que se hacen llamar cristianas, pero que tienen doctrina católica. Pero la podemos descubrir estudiando la palabra, viendo la sana doctrina del Señor. La renovación carismática católica, pues esas son hijas que predican doctrinas católicas, predican doctrinas humanas, doctrinas que no corresponden a las Escrituras y que le enseñan a la gente a creer en un Dios falso, en un Dios que da su salvación por medio de las obras. Si a un católico le pregunta ¿por qué te vas al cielo? Y te va a decir porque soy bueno, porque no maté a nadie, porque me porto bien, porque pago mis impuestos, porque tengo una casa linda, porque tengo mi familia ordenada, porque tengo auto, un buen trabajo. Le enseñan un Dios de obras, un Dios falso, porque nuestro Dios es un Dios
un Dios de la gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios la salvación, no es algo que nosotros pagamos. Ellos enseñan que hay que pagar la salvación. ¿Por qué? Porque se creen, como Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses. Seréis como dioses. Ya no necesitan más a Dios, porque ustedes también van a ser dioses. ¿Cómo van a ser dioses? Conociendo el bien y el mal. Si yo sé lo que está bien y lo que está mal, tengo el cielo ganado, como dicen algunos, se ganó el cielo. Nadie se puede ganar el cielo, porque aunque seamos los más buenos, entre comillas, de este mundo, los más santos, no podríamos comprar un solo segundo en el cielo. Ni siquiera lo podemos mirar de lejos al cielo por nuestras obras, porque dice la palabra que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Dios no acepta nada, solamente el sacrificio de Jesucristo. Solamente la sangre es la que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Por eso la Iglesia Católica, la Renovación Carismática Católica y todas sus hijas y todas las sectas y todas las iglesias evangélicas que predican este evangelio, un evangelio falso, un evangelio diferente, como dice en Gálatas 1:6-10, un evangelio que no corresponde, como Jesús acá los enfrentó y les dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Ustedes dicen que mi familia es María, que es José, que son los hijos de María y José. Mi familia es los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en aquel a quien Él ha enviado, a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Hay una obra que debemos hacer y esa obra es creer. Y esa obra no, y encima esa obra, digamos, es un don de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de poder creer en Él. Somos salvos por fe, por medio. Somos salvos por gracia, perdón, por medio de la fe. Es un regalo de Dios, la salvación. Hay un medio, la fe. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que la Iglesia es la salvadora de este mundo. Ellos dicen, hay un plan de salvación y ese plan de salvación eres tú. No, el plan de salvación es Jesucristo, no nosotros. Nosotros transmitimos el Evangelio, predicamos el Evangelio, porque dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros simplemente predicamos, transmitimos el Evangelio, comunicamos la buena noticia de Dios, pero el Salvador es Jesucristo, no nosotros. La Iglesia Católica toma el lugar de Dios, diciendo que ellos van a salvar al mundo. El que salva es Jesucristo. Por eso es falsa, herética, ¿ya? Y blasfema, porque toma el lugar de Dios. Todo aquel que toma el lugar de Dios es anticristo. Por eso dice el Señor en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos. Gente que se creerá Cristo y hasta puede perdonar pecados. Esa es la iglesia falsa, la doctrina falsa. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque ¿qué enseña la iglesia falsa? La Iglesia Católica y sus hijas. Como dijimos que si a un católico se le pregunta ¿por qué te vas al cielo? Y te va a decir porque soy bueno, porque no maté a nadie, porque pago mis impuestos. No dicen porque creo en Jesucristo, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno, no hay ninguna persona buena. Pero eso es lo que le enseñan a la gente. Le enseñan un Dios falso, a creer en un Dios falso. Y los dioses falsos no dan vida. El único que da vida es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, la iglesia es el camino, la verdad y la vida. La iglesia es un canal, es un túnel que Dios comunica su multiforme sabiduría, como dice en Efesios 3:10. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la familia de Cristo. La iglesia no es la salvadora de este mundo. El Salvador es Jesucristo. Entonces le enseñan una doctrina falsa a creer en un Dios falso. El católico tiene un Dios muerto. Entonces ellos apelan a las obras, apelan a los sacramentos, al bautismo, comunión, primera comunión, confirmación, todo sacramento, Eucaristía.
También la iglesia falsa enseña que la cena del Señor, el cuerpo es el verdadero cuerpo literal de Jesucristo. Eso es totalmente falso. El Señor lo dejó como algo simbólico, como un recuerdo, como una memoria del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces toda esa doctrina, toda esa falsedad hace que la gente crea en un Dios falso y que cree en vano, como dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Por eso el Señor le dijo, ¿quién es mi verdadera familia? Mi verdadera familia son los que creen en Jesucristo. Esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Además declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. La familia de Dios son los que realmente creen en Jesucristo. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Por eso la iglesia católica, la renovación carismática católica y todas sus hijas no son la iglesia verdadera, porque no creen en el Dios verdadero. Ellos creen en un Dios de obras, en un Dios que te puedes ganar el cielo con tus obras. Más la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Ese es el Dios verdadero. Si creemos en el Dios verdadero, seremos la iglesia verdadera. Por eso Pablo, lo repetimos una y mil veces, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si predicas la buena doctrina, si predicas a Jesucristo, por eso dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo es el Dios verdadero. El Dios de los católicos no es el Dios verdadero. Es un Dios muerto que ellos tienen en una cruz. Nuestro Dios es un Dios vivo, que dice que vendrá el tiempo, llegará la hora, donde los que adoran al Padre le adorarán en espíritu y en verdad. No adorarán imágenes, no adorarán yesos, no adorarán estatuas, no hablarán con muñecos, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Y esa es la familia del Señor, la familia que cree en Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios les bendiga a todos.